Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Nos Cayó el 2020 y esto ya es la segunda temporada. Así que hoy estamos más que felices de tener nuevamente con nosotros a un invitado súper especial, pero primero voy a presentar, de aquel lado del mundo está Sarix Sabarazarte en @saripodcast, de este lado del mundo Mayerly Hidalgo en @soymayahg y a partir de esta semana, señores, vamos a tener esto que es la nueva metodología que no solamente nos van a poder escuchar, sino que también nos van a ver con invitados súper especiales. Por allá tenemos al señor Giovanni. Hola, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están muchachas? Un placer estar de nuevo acá con ustedes, la verdad. Ustedes ya recordarán a Giovanni de aquel especial que hicimos de 7 días para cultivarnos y como ese programa tuvo muchos comentarios y muchos espectadores, quisimos integrar el tema del arte y de la cultura dentro de esta sección fija, porque bueno, siempre hay cosas que nos interesan, más allá de todo lo que uno está constantemente hablando en la vida, siempre hay esos temas que saben que nutren el alma y por eso el tema de arte, espectáculos, cultura, todo esto relacionado, creemos que es un excelente tema para tratar. Y dijimos, vamos a invitar a Giovanni, que Giovanni no es un experto cineasta ni nada, pero es una persona con una formación en el área del arte bien interesante y además es fanático del cine. Y ha visto muchas películas y por eso lo quisimos invitar y dijimos, vamos a hablar entonces acerca de películas, pero de repente no de esas películas y del momento, porque además ahorita estrenos no hay. Pero vamos a hablar un poco sobre estas películas que son memorables, como que todo el mundo debería ver o que hemos escuchado alguna vez de referencia por alguna razón u otra, y comentar un poco acerca de esas películas y por supuesto traer a debate lo que está sucediendo. Y el tema de la película de hoy es Lo que el viento se llevó. Bueno, Giovanni, bienvenido. Bueno, Saricha, gracias a ambas por la invitación, de verdad. Como dije hace un rato, es un placer estar hablando con ustedes acá. Además, es muy grato, muy divertido y la paso muy bien. Entonces, cada vez que me invitan, yo estoy aquí, pero con el primer chicharrón porque la paso muy bien. Lo que el viento se llevó, vamos a entrar en materia, pero antes quería hacer este paréntesis. Gracias por hacer la acotación. Yo no soy crítico de cine, yo no soy estudioso del cine, yo soy un cinéfilo. Yo veo mucho cine y me encanta. Entonces, mis opiniones son unas opiniones de gente de a pie, pues que hay películas que me gustan y hay películas que no me gustan, independientemente si son buenas o son malas, es una cuestión de gusto, pero creo que investigando y viendo uno podría hacer una pequeña conclusión acerca de lo que podría ser una película. Y como hoy vamos a tratar de Lo que el viento se llevó, esta es una película muy querida en mi caso y quisiera hacer una breve anécdota. Yo soy de Acarigua y en Acarigua en Semana Santa, como no había nada que hacer, después que íbamos a misa, en el único cine que se podía visitar pasaban siempre todos los años 3 películas: Ben-Hur, Los 10 mandamientos y Lo que el viento se llevó. O sea que yo de niño vi Lo que el viento se llevó muchas veces. Ya adulto me leo la novela y después empiezo a verla, pero ya con los ojos del adulto. Y empecemos a hablar de la película, pero desde el inicio. Recordemos que la película está basada en una novela. Esta novela la escribe Margaret Mitchell en los años 30, 1930 aproximadamente. Ella siempre había tenido como la inquietud de escribir una novela, el marido la apoya para que escriba y una vez tiene un accidente, tiene que estar en cama porque tuvo un golpe en una pierna y aprovechó ese periodo de estar sin hacer nada para empezar a escribir una novela. Como diríamos en buen venezolano, se mete un puñal de la guerra de secesión norteamericana y escribe una épica romántica con el entorno de la guerra civil norteamericana del 1861. Por cosas del destino, este borrador, que es guardado, lo llega a leer un editor y le gusta, le dice, termínala, redondeala, que la vamos a publicar. La novela se convierte en un exitazo asombroso, una cosa que todo el mundo la leía, pero se vendió pero como pan caliente. Uno de los borradores, todavía cuando estaba por editarse, llegó a manos de David Selznick. David Selznick sería el productor de la película. Se enamora obsesivamente de este libreto y quiere de este libreto, de esta novela, y quiere llevarlo al cine. Y ahí empieza de alguna forma todo este corre-corre. Imagínense que se compran los derechos de la novela por $50,000, que en aquel momento, si hoy en día a mí me llegan $50,000, yo estaría feliz, pero en 1936 eso debe haber sido una millonada. Claro. Total que bueno, se empieza a hacer la película. El primer problema que tuvieron era llevar la novela al libreto, a
hacer el guión, pues porque era una novela muy larga. Y cuando, fíjense que lo tengo anotado aquí, los nombres se me olvidan, Sidney Howard, que es el que llaman para que haga el libreto, hace un libreto respetando absolutamente la novela, pero queda un libreto que si la filmaban completo, tendría que haber sido una película de 4 horas y media más o menos. Entonces empezaron a reducir aquel asunto y a Selznick nunca le gustaba cómo quedaba el asunto. Empiezan a rodar, por cuestiones económicas tenían prisa, por cuestiones económicas tenían que correr como no tienen idea, entonces empiezan a buscar a los protagonistas. Él, Selznick, como productor, quería a Clark Gable, que en ese momento era el galanazo de Hollywood, pero él tenía un contrato privado con la MGM y no se lo daban. Total que tuvieron que hacer negocios con la MGM para que pudiera participar Clark en la película, y también, bueno, por cuestiones de dinero, bueno, llegaron a un acuerdo de la Metro-Goldwyn-Mayer de un dinero, aportó a Clark Gable, y después al final una negociación de redistribución para postproducción. Ya tenían al muchacho, pero les faltaba la muchacha. Y la muchacha fue de verdad una empresa, porque le hicieron casting a más de 1.400 personas, y entre ellas todas las grandes actrices que habían en ese momento. Bette Davis, Katharine Hepburn, por nombrar algunas, porque son tantos los nombres. No, pero es que 1.400 mujeres, ya tú me dirás. Hasta que una vez, por esas cuestiones del destino, parece, como siempre las cosas, bueno, se dan como que se dan, pues. Es tuyo ni que te quite. Así es, o sea, lo que es tuyo, pero es que ni que te aparten, eso es para ti. Vivian Leigh lee la novela siendo una actriz británica, lo lee allá en Inglaterra, en su país natal, vamos a decirlo así. Viene a los Estados Unidos a hacer el casting, de alguna forma atraída por su manager, y cuando ya están filmando la escena, una de las grandes escenas de ese momento, que es una escena de incendio, se la presentan a Selznick, y en cuestiones de nada, unas cuantas pruebas, y ella se gana el premio. Y es impresionante cómo, si ustedes llegan a leer la novela, cómo las características de la protagonista de la novela a nivel escrito son igualitas a las de Vivian Leigh. Es que es impresionante la forma como le describen la barbilla, la nariz, la forma de los ojos. Es una cuestión que tú te imaginas es a Vivian Leigh. Y ella, bueno, hizo realmente un papel que eso es inolvidable. Yo creo que ella tenía tantas ganas de hacerlo porque le puso todo el empeño, tanto así que se gana su Oscar. Ahorita que tú estás hablando de esto de la descripción en el libro del personaje y cómo consiguieron a la persona ideal. Esto es bien interesante porque muchas veces cuando son películas basadas en libros y tú ya te has leído el libro y tu imaginación recrea algo, vuelas con tu imaginación y muchas veces uno queda insatisfecho con el resultado final cuando ves la película. Y en este caso, tanto el libro como la película son completamente memorables. Y dicen que la película recaudó más de 3.9 millones de dólares, o sea que los $50,000 los recontrapagó. Pero totalmente, y además, no solamente eso, se estrena la película y es un éxito de taquilla, pero a lo largo de la historia han hecho varios reestrenos y siempre recauda mucho dinero. No sé cómo es el asunto, cómo ajustan el asunto de la inflación, pero tengo entendido que aún hoy en día llega a ser la película más taquillera de todos los tiempos con todo el ajuste de la inflación. Sí. Más de de Avatar. Y yo me imagino que con todo lo que está sucediendo ahorita, a raíz del problema que hubo en estos días en los Estados Unidos con el asunto de la muerte de este muchacho en manos del policía, pues que censuraron la película en una de las páginas, pues me imagino que eso lo va a poner otra vez en el tope porque todo el mundo va a querer verla si no la ha visto o repasarla si la quiere volver a repasar, porque bueno, eso en el fondo termina siendo hasta negocio para la película. Sí, claro. Es verdad, pues, de alguna forma es verdad. El hecho que, bueno, la película se estrena en Atlanta, que es el lugar donde sucede la historia, y bueno, tiene un exitazo grandísimo a partir de ese momento, y creo que es uno de los íconos más importantes del cine. La película es una película romántica y yo creo que no debemos perder nunca de punto de vista que lo que quiso hacer la autora en el fondo es eso, contar una época romántica, las vicisitudes de un personaje con características muy temperamentales, muy extremos, dentro de la guerra de secesión norteamericana, y por supuesto si estás enmarcado dentro de un periodo histórico, pues tienes que de alguna forma hacer referencia a todas las cosas que sucedían históricamente en ese momento. Claro, porque es que esa es una de las cosas, hay que estar como ubicados en el contexto de la época en el que se desarrolla la película, ¿no? Que digamos que es un poco el debate que hay ahora con respecto al tema del racismo, pero es que no deja ser una historia ubicada en una época, o sea, la película se estrenó en el 39 y 39. En el 39. Bueno, fue justito, o sea, fue eso, estrenaron salió a publicar
publicación la novela y inmediatamente, por eso es que el productor estaba como con mucha prisa, porque quería hacerlo cuanto antes por el gran exitazo que representaba la novela en ese momento. El rodaje duró 140 días nada más y fue bien en la época, o sea que la gente estaba bien fresca con lo que pasaba y en teoría no debía causar tanto revolú porque estaban en el mismo ambiente. Y sin embargo, a esta altura sigue causando mucho de qué hablar porque los temas que se tocan, tú sabes, son temas bien delicados y que siguen causando que la gente se mueva en este momento porque son temas que siguen siendo bien susceptibles. Claro. Fíjate tú, por ejemplo, una cosa muy particular con esta película es que Hattie McDaniel, que es la actriz de color, y ahorita vamos a entrar en ese tema del color, ella es la primera persona de color que se gana un Oscar. En ese momento todavía en los Estados Unidos habían leyes de segregación, marginación racial. Entonces, cuando ella es invitada, porque es nominada al Oscar, la sientan en una mesa aparte de todo el elenco con su acompañante. Otros anécdotas dicen que no la dejaban entrar ni siquiera a la sala y la dejaron entrar solamente cuando se ganó el Oscar. Pero peor es que cuando se estrena la película o antes, que se estrena en Atlanta, que es la capital de Georgia, que es un estado del sur, pues las cosas eran mucho más fuertes. O sea, ella ni se molestó en ir porque sabía que no la iban a dejar entrar al teatro. Entonces, las cosas eran muy tirantes. Entonces, me imagino que también se hacen muchas referencias a estas anécdotas que pasaron pues, con esta actriz. Y con todo, digamos, el casting de personajes negros, porque no solamente estaba ella, había muchos otros personajes que representaban a los esclavos en la película. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si ya es hora de que entremos a hablar del tema, del asunto de todo lo que está sucediendo con respecto a la película y por qué la eliminan. Y creo, estaba leyendo ayer, hacía varios días que me estaba preparando para este encuentro, pero ayer fue que caí como que en cuenta que tendríamos que ser norteamericanos de verdad, o sea, estadounidenses, para entender cuál es el asunto racial que existe en los Estados Unidos. Porque si no somos de allí, a nosotros nos llega nada más la información y no terminamos de entender las razones de peso y el dolor que a lo mejor de verdad existen y la tirantez que existe en el asunto. Y entonces yo hacía referencia, por ejemplo, a nosotros que somos venezolanos. Nosotros como venezolanos también tuvimos esclavitud en nuestra historia. Los negros fueron traídos como esclavos y trabajaban en las haciendas. Llegó el periodo de la liberación, pero yo no sé si es por el calor del Caribe, el agua del Caribe, el que empezamos a mezclarnos y allí hablar de Venezuela de color es como absurdo, porque, o sea, somos variopintos, o sea, ¿de qué color soy? O sea, yo soy de un color, o sea, si yo les muestro una parte íntima, los encandilo de lo blanco que soy. Tú eres morenita, la otra es morenita más oscura, la otra es negrita, y decir, mira, Catira, lo decimos con cariño, mira, negra, lo decimos con cariño.